Hola, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto volver a saludarlos. Hacerlo por medio de esta plataforma siempre también es bastante reconfortante. Con todo el ánimo, el día de hoy vamos a seguir adelante con nuestro círculo de estudios bíblicos, como lo hemos venido realizando en torno al libro del Apocalipsis. Para quienes han seguido el proyecto de nuestra comunidad, nosotros acostumbramos a estudiar las Sagradas Escrituras por series temáticas, series literarias. En este caso es una serie literaria de la que se trata en nuestro estudio, en particular sobre el libro del Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan, las revelaciones, como también comúnmente se les conoce. Y venimos analizando capítulo por capítulo, versículo por versículo, casi punto por punto, palabra por palabra. Vamos, que el objetivo es hacer un estudio lo más profundo que sea posible, lo más estable, por supuesto apegado a la sana doctrina. Esta sana doctrina la indagamos a lo largo de los extensos textos de los padres apostólicos, lo que ha creído la Iglesia a lo largo de su caminar, y hay toda una metodología de investigación de fondo que arma todo este discurso hermenéutico, en cierto modo exegético. Vamos, que nuestro estilo siempre ha sido la predicación expositiva, y allegados, apegados a este mismo principio, queremos compartir el día de hoy con ustedes este estudio bíblico que va a estar fundamentalmente adherido al Apocalipsis capítulo 12. Ya veremos en un momento de qué partes específicas del episodio 12 del Apocalipsis estaremos hablando. Tomando en cuenta que nuestra sesión anterior ya comenzamos con este capítulo, el capítulo 12, el interludio, el capítulo intermedio del libro del Apocalipsis, y que le daremos continuidad en esta misma circunstancia. Pues dicho lo anterior, quisiera compartir con ustedes una oración inicial, una oración que pudiera disponer nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus, a fin de poder servirle a nuestro Señor, que mediante este ejercicio Él se glorifique y que abra nuestro entendimiento, puesto que, como lo habíamos mencionado previamente, el capítulo 12 del Apocalipsis suele ser complejo, suele ser complicado. Sobre todo porque hay varias escuelas de interpretación, varias escuelas de investigación en torno al Apocalipsis. Una de ellas, por supuesto, la futurista, que trae bastantes inconvenientes al momento de interpretar el Apocalipsis. Como ustedes seguramente saben y han seguido nuestro estudio, yo particularmente me sujeto a la preterista, la histórica, porque los padres de la Iglesia, los primeros discípulos, los apóstoles, los primeros cristianos eran una iglesia escatológica, eran una comunidad escatológica, y ciertamente sus interpretaciones, acepciones y el contexto del texto estaba sujeto a el contexto inmediato, cultural, social, comunitario, político, geográfico de la época. Es allí en donde vale la pena mucho echar a andar justamente las herramientas exegéticas, las herramientas hermenéuticas. Si bien pues el Espíritu Santo es el que nos va guiando a través de estas interpretaciones, es cierto que el Espíritu Santo ha querido dejar herramientas que nos van a servir para este ejercicio. Pues bien, vamos a ponernos en manos del Señor. Padre nuestro, te damos las gracias porque nos das la oportunidad de encontrarnos nuevamente con esta comunidad que se extiende por distintas latitudes, y te damos las gracias por ella. Asimismo, te damos las gracias porque nos das nuevamente la oportunidad de platicar, de predicar tu palabra, y quizá con muy poca dignidad de nuestra parte, pero sí con toda la fe, nosotros emprendemos este ejercicio, emprendemos esta búsqueda y la ponemos en tus manos. Bendice, Señor, a quienes han de llegar estas palabras, bendice a quienes estarán acompañándonos a lo largo de esta transmisión. Bendice a quienes les sea posible escuchar todo este mensaje, y derrama sobre todos ellos las coyunturas, las implicaciones de tu voluntad, que sepan reconocerte, que sepan buscarte, que sepan amarte
y que lo hagan con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Danos más fe, danos más fortaleza y danos más amor por ti. Ayúdanos, Padre, a ponernos de rodillas ante tu presencia y derrama en este momento tu Santo Espíritu para que podamos conducir este estudio en la tesitura que a ti te agrada. Señor, derrama sobre nosotros tu amor, tu bendición y acompáñanos y guíanos. Glorifícate, Padre, en este tiempo, en este momento, en esta instancia. Glorifícate y acompáñanos. En el nombre santo de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar en esta primera parte de nuestra oración. Bien, y siendo esto lo que vamos a analizar, vamos a ver el capítulo 12, que es un capítulo de 18 versículos, pero vamos a concentrarnos de manera muy particular en los versículos del 5 al 12 más o menos. Vamos a estar platicando estos versículos desde el 3 más o menos hasta el 12, con el objetivo de poner un poco en contexto y recuperar lo que habíamos platicado previamente. Para lo cual voy a dar lectura en la versión Dios habla hoy de este episodio hasta el versículo 12, desde el 1 hasta el 12, pero nuestro estudio va a partir del 3 y del 4 como contexto y del 5 al 12 como estudio. En nuestra sesión anterior tuvimos la oportunidad de compartir justamente este estudio del versículo 1 al versículo 3 o 4, los primeros 5 versículos prácticamente. Por supuesto, dejando algunas inquietudes, algunas interrogantes por resolver, que buscaremos ir dando información al respecto en este momento, ir subsanando estas dudas. Y a continuación voy a darle lectura. Por favor, ustedes váyanos siguiendo con textos que tengan a la mano. Puede ser Reina Valera, puede ser NBI, TLA, cualquier Biblia que tengan a la mano. Vayan por ella porque la vamos a necesitar. Muy bien, capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta del sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Luego apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó hacia la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para poder devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y la mujer dio a luz a un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un lugar para que allí le diera de comer durante 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Alégrense, pues, cielos, y ustedes que viven en ellos. Pero ay de los que viven en la tierra y el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furor. Bien, ese es nuestro texto y esta es palabra del Señor. Ahora bien, dicho lo anterior, vamos a trabajar justamente con estos textos. Voy a ir moviendo la cámara con el fin de ir evaluando junto con ustedes las diapositivas y por supuesto iré haciendo algunos comentarios al respecto.
lo que comentábamos en la ocasión anterior y que vamos a comentar nuevamente en este episodio es que el Apocalipsis 12 tiene un objetivo. Yo sé que es complejo, yo sé que es complicado, pero hay un solo objetivo del Apocalipsis 12 y ese es el objetivo sobre el que vamos a estar concentrándonos. Cualquier observación, cualquier conclusión a la que podamos llegar va a ser seguramente importante, pero va a descansar sobre este objetivo. Y eso es lo primordial que tenemos que entender de Apocalipsis 12. Nada va a frustrar los planes del Señor. La historia de la salvación continúa, la historia de la salvación progresa. El caminar de Cristo con el remanente fiel siempre va a ser algo innegociable. La historia de la salvación es no negociable. El caminar del remanente fiel pegado a Cristo, unido a Cristo, es innegociable, no se puede negociar. El diablo, sus acechanzas, ¿verdad?, sus objetivos no van a poder contra este gran objetivo que es en este caso el progreso del plan del Señor. El Señor ha decretado su voluntad, el Señor ha decretado su gloria y sobre esto se fundamenta todo el progreso de la iglesia. No hay manera de poder negociar esto. Así pues, nuestro Señor soberano conserva para sí la gloria, la alabanza, la majestad, la autoridad y se ve justamente a lo largo de toda la historia de la salvación. Particularmente el capítulo 12 muestra tres grandes momentos que van a estar dándonos a conocer justamente esta postura, esta posición del Señor como el soberano. En primera instancia, el dragón expectante del nacimiento de un hijo varón, el cual ha de gobernar a las naciones con cetro de hierro, es decir, el Mesías pastor, que nos evoca naturalmente al Salmo 23 del Señor es mi pastor, nada me faltará. Justamente porque el Señor dirige a su pueblo como un gobernante soberano y supremo, pero como un pastor protector que no se aleja de su pueblo y que gracias a su presencia su pueblo puede subsistir. Y en ese contexto, el dragón expectante al nacimiento de este hijo y que quiere ir sobre él para devorarlo, se topa con pared, si me permiten decirlo en estos términos, porque el hijo es llevado ante Dios, ante su trono, y no obstante que la mujer permanece en la tierra, esta es preservada, es llevada hacia el desierto. Ya veremos en un momento nuevamente quién es la mujer, ¿qué es el desierto y cuál es el objetivo de llevarla hacia el desierto? La segunda instancia es esta gran batalla en el cielo, en el versículo 7, en donde Miguel junto con sus tropas celestiales le hacen la guerra al dragón y el dragón no puede vencer y es arrojado hacia la tierra junto con una parte de su séquito, Muchos aquí ven esa gran batalla primitiva en donde Satanás se rebela contra Dios queriendo llegar a ser como él. Sin embargo, vemos que no tiene sentido cronológico tal cosa. Lo que estamos viendo en este momento no es la batalla primitiva, no es esa batalla inicial que nosotros tendríamos que esperar, ¿verdad? Sino más bien se trata de una batalla que ocurre justo después de que el Señor adquiere la victoria en la cruz, se mantiene fiel hasta la cruz, y esta es la victoria de Jesucristo, la victoria en la cruz. Y justo después de esta victoria en la cruz, ocurre justamente esta batalla en el cielo que libra Miguel junto con sus ángeles. ¿Cómo sabemos que ocurre después? Porque justo en el versículo 5 nos dice que este hijo que nace de la mujer intenta el demonio devorarlo, sin embargo no lo logra. Esto es Herodes queriendo asesinar al niño. Y luego Juan se salta todo
todo el ministerio de Jesús y solamente dice el nacimiento y luego es llevado el Señor Jesús, el Hijo varón, a la presencia de Dios en su trono. Después viene la batalla. Entonces, aquí, en esta batalla, el demonio tampoco puede prevalecer y sin embargo es arrojado hacia la tierra. Pero en la tierra empieza a hacerle la guerra a la iglesia, empieza a hacerle la guerra a la mujer, empieza a perseguir a la mujer, que es la iglesia, ya lo habíamos estipulado previamente, y no obstante no puede vencer a la iglesia. Dice el versículo 11, nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero. Es decir, el mismo mecanismo de victoria que nos queda claro en el versículo 5 del Apocalipsis 12. Entonces, lo que ocurre en Apocalipsis 12 es la razón por la que en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 11, bien, el demonio es vencido. Reitero, lo que pasa en Apocalipsis 5 es la razón por la que Apocalipsis 12:5 y Apocalipsis 12:7 y Apocalipsis 12:11 el demonio es vencido, es derrotado. Por eso la doxología final. Esta doxología final que se encuentra entre los versículos 10 y 12 celebran la victoria del Señor a través de sus ángeles y a través de su pueblo y a través de su acto en la cruz, por la cual el demonio no prevalecerá. Ahora bien, el demonio molesto por su derrota, el demonio molesto por su crisis, empieza a perseguir a la iglesia, empieza a atosigar a la iglesia. Y es justamente este proceso de persecución, esta gran tribulación, lo que induce la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, su venida en gloria, es decir, la parusía, Apocalipsis 20, del 7 al 10. Esto sin olvidar, sin ignorar, sin dejar de tomar en cuenta que lo que aparece en Apocalipsis 6 al 19, lo que estamos viendo en estos primeros capítulos del Apocalipsis, desde el 6 cuando se desatan los primeros sellos y hasta el 19, son cosas que ocurrieron en el siglo primero de la era cristiana. Ocurrieron en el contexto en el que se gesta la primera iglesia, el cristianismo primitivo. Bien, todo esto ocurre en ese sentido y la historia nos lo deja saber. Entonces, no es nada desconocido, no es tampoco un hecho aislado el que reconozcamos que Apocalipsis 12 va a presentar al dragón, pero un dragón que fracasa, un dragón fracasado, un dragón que intenta devorar al niño y desde ahí se ve la autoridad del niño, del hijo varón. Gana esta guerra en la cruz, luego viene una guerra santa entre Miguel y sus ángeles, que por la victoria de Cristo la gana Miguel y sus ángeles, y luego viene esta lucha entre el dragón y sus secuaces en contra de la iglesia, y una iglesia que subsiste gracias a la victoria de Cristo en la cruz. Entonces la clave está en la victoria de Cristo en la cruz. Esta es la gran clave, la victoria de Cristo en la cruz. Ahora bien, como les mencionaba, el Apocalipsis presenta esta persecución, presenta la muerte de los santos, la muerte del pueblo fiel, como una de las principales razones por las cuales viene el juicio en primera instancia en contra de Jerusalén, algo que de hecho ocurre en el siglo I, cuando sabemos perfectamente bien que el pueblo judío, que Judea, que Israel rechaza el mensaje del Mesías, le dan muerte al Mesías, sin embargo el Mesías resucita y le dan posteriormente muerte a sus hermanos. ¿Por qué decimos sus hermanos? En un sentido no literal, pero sí cierto, sí muy verdadero. Porque nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Marcos, resignifica, reinterpreta el qué hace a la familia. Cuando le dicen, afuera te buscan tu madre y tus hermanos, ellos realmente iban a aprender a Jesucristo. Bien, su madre y sus hermanos carnales, iban a aprender a Jesucristo porque creían que estaba fuera de sí, que había enloquecido.
Entonces nuestro Señor Jesús no los recibe y sin embargo dice, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y no todos los que cumplen la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, reubica a estos términos según el hacedor de la voluntad de Dios. Ahora bien, bajo este criterio, sus seguidores, los que en él creyeron, a quienes por cierto les advierte sobre el vituperio, dicen, si me han de perseguir a mí, también a ustedes los han de perseguir, pero dichosos ustedes cuando los persigan y vituperen a causa mía o por causa de mí. Entonces, si bien es cierto, el dragón persigue a los hermanos del Señor, esta hermandad surge como resultado del qué hacer, ser obedientes a la voluntad del Padre. Y como lo mencionaba, esto en primera instancia ocurre en Jerusalén, la cual por cierto es destruida por causa de esto, y luego el instrumento del dragón, que es Roma. Roma también es luego destruida por esto mismo. Bien, por esta misma razón, por este mismo razonamiento. Así como cayeron los imperios previos, así como cayeron los imperios precedentes, así también este gran imperio, el imperio romano, que es la gran bestia espantosa y terrible con 10 cuernos de Daniel 7. ¿De acuerdo? De Daniel 7. Entonces, veamos cómo hay similitudes entre estos componentes. Ciertamente, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo es la venida del Hijo del Hombre sobre las nubes. Esto nos queda claro cuando leemos, por ejemplo, Apocalipsis 1:7 y 13 y 14:14. Por ejemplo, si leemos Apocalipsis 14:14 nos vamos a poder percatar de esto, ¿no? Miré y vi una nube blanca y sobre la nube estaba sentado alguien que parecía ser un hijo de hombre. Llevaba una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Bien, la venida del Hijo del Hombre sobre las nubes es algo que de hecho ya ocurrió y nosotros lo que estamos esperando es la venida en gloria, la famosa parusía. Bien, la famosa parusía, eso es lo que estamos nosotros esperando en ese contexto. Ahora bien, les ofrezco este esquema que hemos recuperado de un documento del Dr. Rufat, ¿verdad? Y en este esquema vemos justamente la cronología del cómo ocurren estos eventos y del cuándo ocurren. En primera instancia, la muerte de Jesús, que se cumple tras las implicaciones del nuevo pacto. Entra en vigor entonces el pacto de la gracia y empieza a caminar la iglesia según este pacto. Muy bien, esto ocurre justamente previo al año 70 después de Cristo. En el mismo tiempo ocurre el Pentecostés. Nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, pasa 40 días con sus discípulos, luego asciende a los cielos. Ahí es donde está ocurriendo la última parte de Apocalipsis 12:5. Pero su Hijo le fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono. ¿Cuándo? Con la ascensión. O sea, esto está ocurriendo mientras la ascensión ocurre. Bien, y posteriormente viene justamente esta diáspora de la iglesia, el día del Pentecostés, que tiene que ver mucho con lo que dice en Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto. Hay un lugar geográfico al que huye la iglesia, pero más allá de ese lugar geográfico, que ya veremos cuál es, según los testimonios de Eusebio de Cesarea, vemos cómo la iglesia en realidad cumple un objetivo: ir por el mundo y bautizar a todos los que más se pueda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hacer que todos sean sus discípulos. Bien, la iglesia es librada de esta gran tribulación que va a ocurrir en Jerusalén en el año 70, 66, 70, pero al mismo tiempo esta diáspora tiene un objetivo, y es que se cumplan justamente estas cláusulas, que todo se cumpla tal cual. Luego entonces viene el año 70, Apocalipsis del 1 al 19, particularmente del 6 al 19, la venida del Hijo del Hombre en 1, 7 y 13, el juicio contra la gran ciudad de Jerusalén, que es el 11, y posteriormente el Armagedón, ¿no? Que en este caso es el 16, 16. Todo esto ocurre
en el contexto de la toma de Jerusalén y la destrucción del templo. Y desde este momento y hasta antes de la venida del Señor, estamos viviendo el milenio de Apocalipsis, prácticamente 25 y 6. ¿Qué estamos esperando entonces? El cumplimiento en plenitud de Apocalipsis 20 al 22, es decir, la segunda venida, la protección de la ciudad, la confederación de naciones que van en contra de nuestro Señor, representados por estos personajes, Gog y Magog, ¿bien? Y luego viene ya el estado eterno. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los eventos en particular que han de ocurrir en la coyuntura de la segunda venida? Justamente lo que estipula Apocalipsis 20 del 11 al 12, esto es el juicio ante el gran trono blanco. Por otro lado, lo de Apocalipsis 20, 13 al 14, la resurrección general de todos los muertos. Así pues, Apocalipsis 21 del 1 al 2, el establecimiento de cielo nuevo, tierra nueva, es decir, la recomposición de la creación. Y finalmente, la ciudad santa descendiendo, la nueva Jerusalén, en este caso Apocalipsis 21, 2, que no es más que Cristo tabernaculizando con nosotros en toda su plenitud, con toda su majestad, algo muy similar a lo que pasa en Juan 1:1 cuando el Verbo se hace carne y habita entre nosotros, ¿no? Esas son justamente las implicaciones de esto. Entonces, ¿cuál es la tesis que nosotros presentamos bajo esta circunstancia? Bueno, que el libro del Apocalipsis principalmente va a concentrarse en describir la venida del Señor sobre las nubes contra una ciudad en particular, contra una ciudad de forma muy específica, Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, porque esta ciudad es adúltera. Esta ciudad cae en infidelidad, esta ciudad cae en adulterio, se vende a Roma y además rechaza el mensaje del Señor. Esto ya ocurrió. Ya ocurrió este juicio en contra de esta ciudad adúltera, bien, en contra de esta ciudad que apostata, en contra de esta ciudad que se vende y que se rinde ante la bestia que es Roma, la Roma imperial. Ya ocurrió todo esto y su juicio también ya se suscitó. Cuando ocurre este juicio, según la coyuntura de Mateo 24 y que podemos ver claramente en todo lo que hemos revisado del Apocalipsis, durante la toma de Jerusalén y la destrucción del templo herodiano. Esto entre el 66 y el 70 después de Cristo, bajo el poder del emperador Vespasiano y de manera muy particular de su general Tito o Titus. La toma de Jerusalén ocurre en este contexto, en esta temporada, en esta época histórica del pueblo, de Roma en este caso, y esta destrucción y este juicio son resultado justamente de las promesas del Señor. Es el resultado. También Daniel 9, 26, 27 presenta este episodio como la abominación desoladora. Bien, la abominación desoladora es justamente lo que está ocurriendo. Y ustedes me dirán, ¿no? Bueno, porque seguramente en sus iglesias, en sus comunidades, sus pastores les han enseñado cosas diferentes. Les han enseñado que el Apocalipsis particularmente habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que todas estas calamidades han de ocurrir sobre las naciones paganas y demás. Yo sé que les han enseñado sobre esto, pero temo decírselos y se los tengo que decir de esta manera, les han enseñado de manera incorrecta. Es justamente el Apocalipsis el que se supone, según esas teorías, que habla de la parusía, y sin embargo el Apocalipsis nunca menciona, nunca escribe, nunca redacta la palabra parusía. Es curioso. Vayan y pregúntenle a sus pastores qué significa la palabra parusía y cuántas veces aparece en Apocalipsis. Y no van a saber porque no han leído el Apocalipsis a la luz del Antiguo Testamento. Porque recuerden que Apocalipsis se lee a la luz del Antiguo Testamento, particularmente Daniel, aunque también Ezequiel, aunque también Miqueas,
¿verdad? Pero particularmente estos tres, aunque todo el Antiguo Testamento le da coyuntura al Apocalipsis y se presenta tal cual su interpretación también a la luz de Mateo 24. Y Mateo 24 está hablando en todo momento de la destrucción de Jerusalén, tal cual como ocurrió en el 66-70 después de Cristo durante la toma de la ciudad por Vespasiano y Titus. Entonces, no hay manera histórica, arqueológica, exegética, hermenéutica de que no sea así. Todo lo que estamos mencionando tiene un sustento académico, no un sustento en base a los dichos o a las implicaciones de un pastor en particular o de un personaje en particular, de Armando Alducin, de Danilo Montero, de Cash Luna, todos esos personajes que de pronto introducen o atraviesan a las comunidades con un contexto insostenible. Vamos, que basta con ir a la Escritura. Pero si eso no les fuera suficiente, hay que ir a las academias, hay que ir a los padres eclesiásticos, hay que leer, por ejemplo, a Irineo de León y su texto contra las herejías, hay que leer a Policarpo de Esmirna, a Atanasio, hay que leer a Justino Mártir, hay que leer a los padres de la iglesia, a los padres apostólicos, porque ellos representan la creencia fundamental de la regla de fe, porque ellos fueron cercanos a los apóstoles y pueden interpretar el contexto inmediato de las cosas. No solamente se trata de escuchar al predicador que predica bonito y que enseña bonito y demás, porque probablemente no tenga razón. Hay que ir a los documentos, hay que ir a la crítica textual, hay que hacer crítica textual para poder llevar a cabo esas interpretaciones que muy a menudo son utilizadas para poder retener a la gente, coercionarlas, someterlas a las personas y vincularlas a una teoría herética. Hay que decirlo como es riesgoso no hacer este tipo de trabajos. Muy bien, también es cierto que Niels Wilhelm Lund es un erudito del Apocalipsis, propone una estructura que es la que conocemos como la famosísima estructura quiástica, que tiene un arco narrativo. Este Apocalipsis 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, nos está presentando justamente esta estructura. En primera instancia, por ejemplo, del versículo 1 al versículo 12 nos da una información preliminar acerca de la mujer, de quién es la mujer, y luego se nos vuelve a hablar acerca de esta mujer en Apocalipsis 12, 17. Luego, en 3 y 4, los versículos 3 y 4, se nos presenta al dragón, pero después, entre los versículos 15 y 16, se nos da más información sobre el dragón y sobre lo que hace. Luego, entre el 5 y el 6 del capítulo 12 se nos explica acerca de la huida de la mujer. Y luego en el 13 y el 14, por ejemplo, se nos vuelve a hablar de ella, se nos vuelve a dar información que complementa el 5 y el 6. Y cómo Satanás es expulsado en la batalla celestial entre el 7 y el 12. Ese es el centro del arco narrativo. A esto le vamos a considerar, le vamos a conocer como arco quiástico o arco narrativo, que nos ayuda a interpretar de manera muy, muy certera todo lo que está ocurriendo en Apocalipsis 12. Este es un documento, por supuesto, académico, es un documento bastante serio que no todos conocen. Bien, pero ahorita estamos hablando de la estructura quiástica, la cual también es mencionada por el Dr. Rufat en su documento. Muy bien, entonces vamos a conversar al respecto. En Apocalipsis 12:6 se nos dice lo siguiente, retomando: y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un lugar para que allí le diera de comer durante 1260 días. Muy bien. Como habíamos mencionado en el episodio anterior, la mujer que se nos está presentando en estos documentos representa a la comunidad israelí, ¿sí? A la comunidad israelí mesiánica, a una comunidad fiel de la cual emerge el Mesías, nada más y nada menos que del Israel ideal. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues porque
Normalmente en el Antiguo Testamento a una mujer con dolores de parto, a una mujer como madre del pueblo de Dios, como madre de la cual ha de emerger el Mesías, se expresa ya en el Antiguo Testamento. Reitero, nosotros en el episodio anterior propusimos algunas hipótesis respecto a la mujer. Yo sé que muchos inmediatamente leen esto, piensan en María. Sin embargo, no tendría sentido por varias razones. Bien, no tendría sentido porque la comunidad cristiana primitiva nunca tuvo en mente a María, nunca. Algunos creen que pudiera representar la huida de José y de María a Egipto después de que Herodes intenta asesinar al niño, pero tampoco tiene sustento, tampoco se puede sostener, porque después esta mujer es retomada, como vimos, en el 5 al 6, ¿no? Que es presentada, por cierto, en el 1 y en el 2, la mujer envuelta del sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies. Entonces no hay forma de que esto sea así. Pero además habla de la simiente de la mujer en el 12:17, cuando se dice que con eso el dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella. Entonces no tendría sentido que fuese María. Por lo tanto, es justamente el Israel ideal. Es el Israel del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que en todo momento se mantiene fiel. Y ya decía yo que hay varias referencias en el Antiguo Testamento que pueden aludir a esto. Sión, o sea, Jerusalén, Israel, como madre del pueblo de Dios. Ejemplo de ello en Isaías 54:1. Vamos a ver, por ejemplo, lo que nos presenta Isaías 54:1. Da gritos de alegría, mujer estéril y sin hijos, estalla en cantos de gozo, tú que nunca has dado a luz, porque el Señor dice, la mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo, refiriéndose justamente a Sión como madre del pueblo de Dios. Y vemos también, por ejemplo, una alusión a ello en Gálatas 4. Muy bien, Gálatas 4:26 es una reinterpretación también del apóstol Pablo a esta misma coyuntura. Gálatas 4:26, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Pero la Jerusalén celestial es libre y nosotros somos hijos de ella. ¿Cómo podemos conectar esto? Justamente por lo que pasa en 12:17. Bien, por lo que pasa al final del arco quiástico, donde nos dice que el dragón, furioso por no poder vencer a el hijo varón nacido de la mujer, se va contra la mujer y se pone a pelear contra los descendientes de ella. Y dice Pablo, nosotros somos descendientes, bien, de esta Sión fiel, de esta Jerusalén fiel. Entonces, es obvio que el hijo varón que nace de la mujer es nuestro Señor Jesucristo, eso es más que evidente. Y este Mesías surge del Israel fiel, eso es más que evidente. La mujer que lo trae al mundo es el Israel ideal. Particularmente a nosotros nos queda mucho más claro este constructo cuando analizamos Mateo capítulo 1 y se nos da a conocer justamente el linaje de Jesucristo. Bien, el linaje de Jesucristo, hijo de Abraham, ¿no? Hijo de David. Así es como se nos presenta. ¿Esto qué significa? Que bueno, este constructo, esta construcción cuya conclusión nos lleva a entender que se trata de Jesucristo, del hijo varón que nace de la mujer, y que tenemos que ir hacia el documento en el Antiguo Testamento que habla de cuáles fueron esas generaciones que transitaron a lo largo de la historia de la salvación y que en sus circunstancias se mantienen fieles o son reivindicados. Bien, porque si bien es cierto que por ahí, por ejemplo, David tiene sus deslices, es reivindicado
así como otros personajes que van a aparecer en este mismo andamiaje, en este mismo constructo, y que si bien fallan en algún punto, también es cierto que son reivindicados, porque estaban predestinados a que de ellos emergiera el Mesías. Entonces, lo que también hay que reconocer es que el pueblo de Dios ha sido siempre uno a lo largo de toda la historia de la salvación. Sí, porque llama la atención poderosamente que si bien es cierto que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y 2, se presenta a la mujer como el Israel ideal a partir del cual emerge el Mesías, después esta mujer que es llevada al desierto representa a la iglesia de Cristo y luego la simiente de la mujer, toda la que continúa después de la iglesia primitiva. En pocas palabras, para poder aterrizar el punto, el Israel ideal, la iglesia cristiana primigenia y la iglesia cristiana actual siempre han sido un mismo pueblo, siempre han sido uno solo. Vamos a ver en este sentido cómo Dios ve a la iglesia, cómo Dios ve a Israel ideal. Un ejemplo de ello podríamos verlo, por ejemplo, por decirlo así, en Jeremías capítulo 2, versículo 2, para que vean cómo el Señor ve a ese Israel ideal. Bien, 2:2. Y dice, Jeremías capítulo 2, versículo 2. El Señor se dirigió a mí y me dijo, ve y habla a la ciudad de Jerusalén, grita para que lo oiga bien, así dice el Señor. Recuerdo que cuando eras joven me eras fiel y cuando te hice mi esposa me amabas y me seguiste a través del desierto, tierra en que nada se cultiva. Israel estaba consagrada a mí. Era lo mejor de mi cosecha. Si alguien le hacía daño, yo lo castigaba enviándole calamidades. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor, entonces, se fija en ese Israel joven y dice, me era fiel. Y luego la hizo su esposa. Me amaba. ¿A qué Israel? Al Israel fiel. ¿A qué Israel hizo su esposa? El Israel fiel. Y como yo les mencionaba en el capítulo anterior, pensar que el Señor desechó a esa esposa es tanto como si se hubiese divorciado. Algo que no está bien visto en la ley levítica, algo que no está bien visto en el judaísmo, algo que no está bien visto en toda la coyuntura de la literatura sagrada. Entonces, si el Señor hubiera despreciado a ese Israel y hubiera tenido una nueva esposa, entonces estaríamos hablando justamente de una suerte de poligamia. Y eso sería algo terrible. O sea, no hay forma de que sea de esa manera. En cambio, si tenemos esta propuesta. El Señor se casa con esa joven fiel, que es Israel, y la hace su esposa, válgase la redundancia, porque aquí hay es un énfasis de las ideas, pero sí vale la pena que nosotros podamos ir justamente dirigiendo este objetivo en función de cómo se va dando la construcción de ello. Bien, entonces esto es igualmente importante que lo podamos distinguir. Entonces, lo que vemos después es cómo la mujer es presentada, bien, con dolores de parto. Eso también es una clave importante para poder distinguir que se trata del Israel del Antiguo Testamento que se mantiene fiel. Para ello vamos a recordar lo que nos dicen, por ejemplo, Isaías 26. Esto es bastante interesante. Isaías 26, 17, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Delante de ti estábamos, Señor, como cuando una mujer encinta se le acercaba el momento del parto y se retuerce y grita de dolor. ¿De quién habla? Justamente de un canto de victoria que se cantaría en la tierra de Judá después de esta invasión del imperio neoasirio, ¿bien? Que es el contexto en el que se da justamente el documento de Isaías.
Algo que también ocurre, por ejemplo, en 66.7. En Isaías 66.7, vamos a ello. Isaías 66.7. Y nos dice lo siguiente, 66.7. Sión dio a luz en ese momento antes de sentir los dolores del parto. Y por si esto fuera poco, en Miqueas también tenemos estas mismas implicaciones. Bien, en Miqueas, vamos al documento de Miqueas, capítulo 4, versículo 10. Y nos dice lo siguiente, 4:10, retuércete y grita, ciudad de Sión, como una mujer con dolores de parto, porque tu gente va a salir de ti y tendrán que vivir en campo abierto. Y aún llegará hasta Babilonia, pero allí librará el Señor de su pueblo, los salvará de sus enemigos. Esto es bastante importante, esta última porción es muy importante porque habla de una salida, de un éxodo, de una diáspora, y habla de Babilonia, ¿sí? Una Babilonia que después en el Apocalipsis se va a utilizar dicho nombre como clave para poder identificar el Imperio Romano, a la última bestia, a la terrible, a la espantosa bestia. Muy bien, entonces vean cómo hasta este momento hemos nuevamente argumentado la identidad de la mujer, hemos reconstruido la identidad de la mujer como la comunidad de Israel fiel, como la Sión fiel, como la Israel ideal, como la mujer amada de nuestro Señor Jesucristo, que en primera instancia es el pueblo del cual emerge el Mesías y en segunda instancia es la iglesia actual. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice justamente este texto, el texto del 12:6? Que la mujer huye al desierto. Quiero enfatizar nuevamente que la mujer que huye al desierto hace referencia a los judíos cristianos en Jerusalén. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque son advertidos. ¿En dónde son advertidos? En Mateo 24, del 15 al 16. Bien, ¿de qué son advertidos? Vamos a ello. ¿De qué son advertidos? Muy bien, 24, 15, 16. Nos dice lo siguiente. El profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio. Escuchen esto. El profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio. Cuando ustedes lo vean en el lugar santo, el que lee, que entienda. Entonces los que estén en Jerusalén, que huyan a las montañas. Y el que esté en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada. Y el que esté en el campo, que no regrese ni aún a recoger su ropa. Pobres mujeres, aquellas que en tales días estén embarazadas y tengan niños de pecho. Que tengan niños de pecho. Pero llama la atención cómo nuestro Señor Jesucristo advierte que el profeta Daniel escribió sobre el horrible sacrilegio en el lugar santo. Algo que de hecho enfatiza el que lee que entienda. ¿Y a qué hace referencia justamente este momento? ¿A qué hace referencia? Pues nada más y nada menos que a Daniel 12:1. Antes de eso, disculpen aquí la confusión. Vamos justamente a lo que Daniel menciona y para eso necesitamos leer Daniel 7, prácticamente Daniel 7. Vamos a ver. Y nos dice lo siguiente. Daniel 7:7, es allí, es Daniel 7:7. Disculpen ahí la confusión. El cuarto monstruo que vi en mis visiones era terrible, espantoso y de una fuerza extraordinaria. Tenía grandes dientes de hierro, todo lo devoraba y destrozaba, y pisoteaba las sombras. Era un monstruo diferente de todos los que yo había visto en mi sueño, y tenía 10 cuernos en la cabeza. Mientras yo estaba mirando los cuernos, vi que de ellos salía otro cuerno más pequeño, y entonces le arrancaron 3 cuernos para dejar lugar al último que le había salido, el cual tenía ojos como los de un ser humano y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Con mucha arrogancia. Bien, hasta ahí estamos hablando justamente de la última bestia.
Y nos dice en el versículo 15, yo Daniel sentí un terrible terror que se apoderaba de mí y muy preocupado por todo lo que había visto me acerqué a uno de los que estaban allí de pie y le pedí que me explicara todo aquello. Él aceptó explicarme y me dijo, estos 4 monstruos, porque son 4, son 4 reyes que dominarán el mundo. Pero después el reino será entregado al pueblo del Dios Altísimo y será suyo por toda la eternidad. Ojo con esto. Yo quería saber más acerca del 4 monstruo que era tan diferente de los otros, pues su aspecto era horrible. Tenía dientes de hierro y garras de bronce. Todo lo devoraba y destrozaba y pisoteaba las sombras. También quería yo saber más acerca de sus 10 cuernos y del cuerno pequeño que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia. En el 21 nos dice, entonces vi que este cuerno luchaba contra el pueblo de Dios y lo vencía, hasta que llegó el anciano e hizo justicia al pueblo del Dios Altísimo, pues se había cumplido el tiempo para que el pueblo de Dios tomara posesión del reino. Y dijo, el 4 monstruo será un 4 reino que habrá sobre la tierra, diferente de las demás. Devorará toda la tierra, la pisoteará, la destrozará. Los 10 cuernos son 10 reyes que reinarán ese reino. Después de ellos subirá otro al poder, que será muy diferente de los primeros, y que derribará a estos 3 reyes. Insultará al Altísimo, insultará al Altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas, y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. Pero el tribunal celebrará un juicio y se le arrebatará el poder. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que acabamos de leer? Porque está muy interesante. En primera instancia, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 24, del 15 al 16 dice, tengan oídos, lean y entiendan. Viene un juicio que ha de destruir, que ha de desolar, que provocará un gran sacrilegio en la ciudad santa. Hace referencia a Daniel, como Daniel lo profetizó. Eso es justamente lo que está expresando, es lo que está explicando. Más adelante, nosotros en Daniel 12, ahí sí, Daniel 12:1, y en Daniel 9 vamos a tener las profecías de la abominación desoladora y al mismo tiempo la profecía de las 70 semanas. Ok, entonces, ¿en qué descansan justamente estas profecías? ¿En qué descansan en particular estas acepciones? Nada más y nada menos que justamente en la destrucción del templo de Jerusalén. Bien, el templo de Jerusalén. Por eso es que hace rato les decía que hubo una confusión, porque es Daniel, en este caso 12, en donde se establece justamente lo que vamos a ver justamente con respecto a la destrucción de la ciudad santa. Bien, esta es la profecía de la abominación desoladora. Vean, será un momento angustioso, un momento como no había habido otro desde que existen las naciones. Cuando ese momento llegue, se sabrá todos los de tu pueblo que tienen su nombre escrito en el libro. ¿Quién es? Justamente el Israel fiel, el Israel ideal, el Israel del cual emerge el Mesías, el Israel que es justamente el mismo que el Señor ve como novia fiel y que la hace su esposa amada. Ese Israel es el que va a poder huir, el que va a poder ser salvado. Muchos de los que duermen en la tumba despertarán, unos para vivir eternamente y otros para la vergüenza y el horror eterno. Los hombres sabios, los que guiaron a muchos en el camino, brillarán como bóveda celeste, brillarán por siempre como las estrellas. Pero tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella este libro hasta el tiempo del fin. Mucha gente andará de acá para allá buscando aumentar sus conocimientos, ¿no? Buscando aumentar sus conocimientos. Entonces, nos dice, por ejemplo, más adelante, vean, 11. Daniel 12:11. 1290 días pasarán desde el momento en que se suspende el sacrificio diario. Hablamos de un sacrilegio en Mateo 24, 15, 16 que ha de ocurrir en el templo. Y aquí nos dice que pasarán esta cantidad de tiempo en que se suspende el sacrificio diario y se ponga el horrible sacrilegio ¿en dónde? En el templo del Señor. Feliz aquel que espere confiado hasta que hayan pasado 1335 días.
Pero tú, Daniel, camina hacia tu fin y reposa, que en los últimos días te levantarás para recibir tu recompensa. Entonces, vean, ahí está la respuesta, allí está la respuesta. ¿A qué se está refiriendo Jesucristo en Mateo 24, 15, 16? A un sacrilegio que ha de ocurrir en el templo. ¿A qué se está refiriendo Daniel 12, 11? Al sacrilegio en el templo. Todo esto cuando ocurre, cuando el emperador Vespasiano, a través de su hijo, el general Titus, toma Jerusalén y destruyen el templo. Inmediatamente después de que destruyen el templo, ¿qué ocurre? Que cesa el sacrificio. Pero hay quienes iban a ser librados, los que están sus nombres escritos en el libro de la vida. Esos son los que iban a ser librados de esta desolación. Entonces, para reiterar este punto, Lucas, por ejemplo, 21, 20 al 22, nos vuelve a dar un poco de información al respecto. Bien, Lucas 21, 20 al 22. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que pronto será destruida. Entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Nuevamente, lo que pasa en Mateo 24. Bien, los que estén en Jerusalén, que salgan de la ciudad, y los que estén en el campo, que no regresen a ella, porque serán días de castigo en que se cumplirá todo lo que dicen las Escrituras. Nuevamente, pobres mujeres, aquellas que tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho, porque habrá mucho dolor en el país y un castigo terrible contra este pueblo. 24, y nos dice: unos morirán al filo de la espada y otros los llevarán prisioneros por todas las naciones, y los paganos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. Y luego Lucas curiosamente dice: el regreso del Hijo del Hombre. Habrá señales en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra de las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y las olas. La gente se desmayará de miedo al pensar todo lo que va a sucederle al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir con poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados, ¿no? Es impresionante. Entonces, primero viene la destrucción de Jerusalén, del templo. Será promovido este sacrilegio, cesará el sacrificio, y luego entonces empezará esta diáspora, empezará esta persecución, empezará esta crisis, esta gran tribulación que no ha de cesar sino hasta el regreso del Hijo del Hombre. Entonces Lucas especifica un juicio contra Jerusalén y habla justamente de quienes han de ser librados. De quienes han de ser librados. En ese mismo contexto, recordarles que en Apocalipsis 11:3, los dos testigos, que ya vimos que no son dos, sino una unidad compuesta, un binomio compuesto, profetizan por 1270 días. Exactamente el tiempo en el que la mujer del Apocalipsis 12:6 sería guardada, por 1260 días. 1260 días, 3 años y medio. Bien, que de hecho es una ilustración que también está muy presente en Daniel. Entonces, 12:6, ¿no? Dios protege al hijo de la mujer y también protege a la simiente de la mujer. Bien, sacándolos ¿de dónde? De Jerusalén. ¿En qué momento? Cuando Jerusalén va a ser tomada. ¿Para qué va a ser tomada Jerusalén? Para poder llevarla al juicio por haber rechazado al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, por haber también destruido o intentado destruir a la primera comunidad cristiana, por volcarse en su contra y por arrodillarse ante el Imperio Romano. Por eso ha de ser destruida. Y ahora, ¿por qué entonces la simiente de la mujer ha de ser librada? Porque esta simiente es la iglesia. Y porque la iglesia tendría que ser alejada de Jerusalén para que Jerusalén fuese destruida y la simiente pudiera subsistir en esta diáspora y al mismo tiempo cumplir con una misión: ir por todas las naciones proclamando que Jesús es el Señor. Ahora bien, ¿a dónde se va la mujer? ¿A dónde se va la mujer en este mismo contexto? Pues bien, tenemos a un historiador de la iglesia, en este caso un historiador eclesiástico,
Eusebio de Cesarea, quien construye un documento que se llama Historia Eclesiástica por allá del 326 después de Cristo y que justamente recupera toda esta coyuntura. Y como pueden seguramente darse cuenta aquí, bien, vamos a pasar justamente esta cámara. Hay una cosa bien interesante y quiero que la podamos observar juntos aquí, en este punto 3. Lo cito. Además de estos, también el pueblo de la iglesia de Jerusalén recibió el mandato de cambiar de ciudad antes de la guerra y de vivir en otra ciudad de Perea llamada Pela o Pella, por un oráculo transmitido por revelación a los notables de aquel lugar. Así pues, habiendo emigrado a ella desde Jerusalén los que creían en Cristo, como si los hombres santos hubiesen dejado eternamente la metrópoli real de los judíos y de toda Judea, la justicia de Dios vino sobre los judíos por el ultraje al que sometieron a Cristo y a sus apóstoles, e hizo desaparecer totalmente de entre los hombres aquella generación impía. Vean, entonces, ¿qué nos está diciendo este historiador? Que en primera instancia ocurre una campaña en contra de nuestro Señor Jesucristo y luego ocurre una campaña en contra de sus discípulos. Para eso hay que leer un fragmento arriba. Ahora bien, los judíos, después de la ascensión de nuestro Salvador, culminaron su crimen contra él con la concepción de innumerables maquinaciones contra sus apóstoles. El primero fue Esteban, al cual aniquilaron con piedras, luego a Jacob, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, que fue decapitado, y finalmente a Jacob, el que fue escogido en primer lugar para el trono episcopal de Jerusalén después de la ascensión de nuestro Salvador y que murió del modo mencionado. Todos los demás apóstoles fueron amenazados de muerte con innumerables maquinaciones y fueron expulsados de Judea y se dirigieron a todas las naciones por la enseñanza del mensaje con el poder de Cristo, que les había dicho: id y haced discípulos a todas las naciones. Vean, entonces, primero, maquinaciones en contra de Cristo. En segundo lugar, maquinaciones en contra de sus apóstoles. Esta, queridos hermanos, es la razón por la que sobreviene el juicio contra Judea. ¿Por qué? Pues por la justicia de Dios, para de alguna forma compensar lo que pasó con Cristo y con sus apóstoles, ¿no? E hizo desaparecer totalmente de entre los judíos a aquella generación impía. Eso es lo que nos dice. Entonces, ¿a dónde se fueron? Pues se fueron nada más y nada menos que a la ciudad de Pela, en Perea. Muy bien. Al respecto, Alfonso Ropero Berzosa, otro gran erudito, en el libro Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia ofrece esta información. Y cito: es generalmente aceptado que las 10 ciudades eran Iapos, Gadara, Pela, Filadelfia, Gerasa, Dion, Canata, Damasco, Rafana y, en este caso, Escítipolis. Plinio, en su Historia Natural, cita justamente esto. Jesús atrajo a una gran muchedumbre de los pobladores de la Decápolis, Mateo 4:24, y en su territorio realizó algunos milagros que se pueden citar en Marcos 5, del 2 al 20. Partiendo de Sidón, caminó al lago de Genezaret. Jesús cruzó todo el territorio de la Decápolis y sanó a un sordomudo en Marcos 7:31. La población llegada en época seleucida y ptolomaica eran paganos de religión y de lengua griega. Los judíos carecían allí de ciudadanía, pero disfrutaban de libertad religiosa. Una de aquellas ciudades, Pela, acogió a los cristianos que huyeron de Palestina justo antes de la destrucción de Jerusalén. Bien, entonces, queridos hermanos, reitero, la mujer que huye al desierto son ellos, los cristianos que huyen de Palestina justo antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder persistir, con el objetivo de poder subsistir, con el objetivo de ser protegida. Bien, estos cristianos fueron protegidos y se cumple la promesa de nuestro Señor Jesucristo de que las puertas del Hades no prevalecerían sobre la iglesia, de que no podrían contra su iglesia. La ciudad en donde estaban, que era Jerusalén, iba a ser destruida. Si se quedaban, ellos también serían destruidos, porque toda una generación fue aniquilada, toda una generación fue destruida. ¿Por qué?
por las maquinaciones en contra de Cristo y por las maquinaciones en contra de sus apóstoles, de los primeros cristianos. Claro que el Señor iba a tomar justicia contra eso, pero por supuesto que sí, porque es su iglesia la que estaba siendo amenazada. Y el demonio estaba molesto por no haber podido contra el Hijo varón, por no haber podido contra el Señor Jesucristo. Entonces se va contra la simiente, se vuelca contra la simiente, pero la simiente es salvada, es prevalecida. Por ejemplo, César Vidal Manzanares también nos habla acerca del mismo contexto, pero va más allá. Vean esto. Según Eusebio de Cesarea, que acabamos de leer, en algún momento situado entre la muerte de Santiago y el estallido de la rebelión judía en el 66 después de Cristo, la comunidad judeocristiana sale de Jerusalén. Según Eusebio de Cesarea, reciben un mensaje, reciben una revelación, eso significa oráculo, para que abandonaran esa ciudad y para que migraran hacia Pela, una de las ciudades de la Decápolis, al este del Jordán. Parece establecido fuera de Judea que hubo cristianos que se establecieron en Pela, como fue el caso de Aristán, un apologista contra los judíos del siglo XI, al que Eusebio de Cesarea reconoce haber utilizado como fuente para su historia. Y de hecho el relato de la mencionada huida fue aceptado prácticamente sin excepción por todos los historiadores hasta la mitad del siglo, del presente siglo, ¿no? Entonces, vean que no es algo que solamente se nos haya ocurrido o hayamos inventado, sino que la mayoría de los historiadores están de acuerdo con esto. Esta comunidad judeocristiana que está sujeta al Señor, que está adherida al Señor, que está vinculada al Señor, es nada más y nada menos que la ciudad que es resguardada, que la ciudad que es protegida. Y esta ciudad es nada más y nada menos que la iglesia, el pueblo, la simiente de la mujer. Bien, escapan de Palestina, escapan hacia Pela, Dios les brinda protección. ¿Y a dónde los lleva? Al desierto. ¿Por qué el desierto? Bueno, pues porque el desierto tiene un significado muy intenso para el pueblo del Señor. Es en el desierto en donde, según Éxodo 16:4, llueve pan del cielo, provisión. Es en el desierto donde el Señor enamora a su pueblo, según Oseas 2:14. La llevaré al desierto y allí la enamoraré. Algo que también encontramos eco en Primera de Reyes 17, del 2 al 3, y en el 19, del 3 al 4. El desierto, queridos hermanos, en este contexto no es un páramo baldío, no es un terreno baldío, sino un lugar de provisión, de protección, en donde por las noches el Señor provee un remolino de fuego y por los días un remolino de polvo para poder guiar al pueblo, para poder llevar al pueblo a buen puerto, para protegerlo, para salvaguardarlo. Es en el desierto donde el faraón no tendría más oportunidad de perseguirlo. Es en el desierto donde el pueblo aquí, en el contexto del Apocalipsis, sería resguardado de la destrucción que va a ocurrirle a Jerusalén en el siglo I. Sin lugar a dudas, tenemos aquí a el pueblo rescatado, al Israel fiel. Ahora bien, viene como tal esta batalla en el cielo. Muy bien, viene esta batalla en el cielo, donde nos dice Apocalipsis 12, del 7 al 8. Estalló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón. Y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni fue hallado ya lugar en el cielo para ellos. Muy bien. En su momento mencionábamos cómo el dragón sí es explicado por parte de Juan de quién se trata. Muy bien. Y este enorme dragón es nada más y nada menos que, en primera instancia, la serpiente antigua. Bien. Es el diablo, Satanás. Y para argumentar un poco al respecto, quisiera comentarles que para la comunidad cristiana que fueron redactados inicialmente estos textos, estas ideas, había muy buena relación con la literatura previa en torno a la mitología antigua acerca de los dragones. Y de hecho en la literatura canónica, en la literatura bíblica, hay otras evidencias de ello. Por ejemplo, en el Salmo 74:14 se presenta a Leviatán, ¿verdad? Como una gran bestia, antagónica hasta cierto punto del Señor, que más tarde en Isaías 27:1 van a representar al imperio neosirio y a Babilonia a través justamente de Leviatán. En Ezequiel 29:3, por ejemplo, también se presenta al faraón como
un personaje justamente en torno a las bestias, pues, equiparado con las bestias. Y por ejemplo tenemos a Behemoth en Job 40:18, ¿no? Ahora bien, este dragón, como se nos presentó en Apocalipsis 3, como lo habíamos mencionado, tiene un color rojo. Bien, el color rojo representa justamente el carácter asesino de Satanás, ¿no? A Satanás se le presenta en todo momento como un homicida. También en Apocalipsis 12:3 se nos habla acerca de que tiene 7 cabezas. El número 7 es recurrente en la literatura joánica apocalíptica y representa algo de plenitud, ¿no? Algo que está completo, lo que quiere decir que el poder que tiene este dragón, ¿sí?, es global. Recuerden que las cabezas representan poder y el número 7 algo completo, algo pleno. Tiene un poder bastante consolidado, global y completo. Por otro lado, los cuernos, como ya habíamos leído en Daniel 7, en particular el 7:7 y en el 24, los cuernos normalmente son reinos o son reyes que el dragón utiliza para su obra, que el demonio utiliza para su obra. Entonces, a menudo tenemos que distinguirlo de esta manera. Muy bien. Ahora, lo que está pasando en la guerra celestial, antes de entrar en este punto, lo que está pasando en la guerra celestial, quisiera comentarlo, no se trata del primer conflicto, de aquel conflicto primitivo en el que Satanás se rebela en contra de Dios porque quiere ser como Él, bien, y es expulsado de la presencia del Señor. En este caso, Apocalipsis 12:7 no está haciendo alusión a esto. Apocalipsis 12:7 y 8 no está haciendo alusión a este primer conflicto, sino más bien está hablando de un preludio cósmico de consumación. Eso es lo que estamos evaluando prácticamente. Vean, en primera instancia, como yo mencionaba en la introducción, el dragón es vencido por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Lo que estamos viendo a continuación es que, derivado del triunfo del Mesías en la cruz, viene otra guerra que ahora se libra en términos de una guerra santa, en donde Satanás es nuevamente vencido, en esta ocasión por un emisario, que es en este caso Miguel y sus ángeles, y es expulsado hacia la tierra. Y luego viene un tercer intento de Satanás de guerra, provocando hostilidades en contra de la iglesia, y que de hecho esto se ha de extender, o se ha extendido desde el Pentecostés hasta la parucía. Bien, quiere decir que en estos momentos estamos en pie de guerra. La conclusión es inminente, la conclusión es inminentísima. No va a poder el demonio. Él sabe perfectamente bien en qué va a terminar todo esto. El demonio sabe que no va a poder ganar esta guerra. Por eso el apóstol Pablo nos lo dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Porque estamos en pleno pie de guerra. Estamos luchando contra los dardos del enemigo, pero el Señor nos ha dado una armadura espiritual y nos ha dado la sangre del Cordero, con la cual hemos de vencer, con la cual hemos de triunfar, la sangre del Cordero. Entonces es bastante interesante cómo el demonio sabe que no va a poder ganar esta guerra. Él sabe perfectamente bien cuál es el destino final. No obstante, lucha, no obstante, guerrea. Y vemos cómo ya ha sido derrotado en 2 ocasiones por Jesucristo, en primer lugar en la cruz, por Miguel y sus ángeles en este preludio cósmico de la consumación, y cómo se anuncia, se proclama ya la victoria de los hermanos que han vencido en Apocalipsis 12:11, gracias a la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. Quiere decir que la iglesia tiene 2 instrumentos para ganarle al demonio: la sangre del Cordero y la evangelización. La sangre del Cordero y la buena nueva. Entonces,
¿Quién es Miguel y quiénes son sus ángeles? Bueno, pues en el pensamiento judío, Satanás, como ya lo había mencionado, quiso ser igual a Dios en algún punto de la historia de la creación. Posteriormente es expulsado junto con sus seguidores. Esto lo podemos corroborar en la literatura canónica, en la literatura judía no canónica, en este caso, en el segundo libro atribuido a Enoc, en el capítulo 29, versículos del 4 al 5 aproximadamente. Eso es básicamente la historia de la caída de Satanás y sus ángeles. Hay una alusión, sin embargo, en las Sagradas Escrituras que parece estar en Isaías 14:12, por ejemplo. Vamos a leerlo. Y nos dice lo siguiente, Isaías 14:12. Es una probable alusión a ese evento, a esa primera lucha celestial, ¿no? 14:12. Y nos dice lo siguiente. Como caíste del cielo, lucero del amanecer, fuiste derribado por el suelo, tú que vencías a las naciones, ¿no? Y por cierto, también en 1 Timoteo hay otra posible alusión. Bien, otra posible alusión. 1 Timoteo 3:6, me parece. Vamos a ver. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Otra posible alusión. Por lo tanto, el dirigente no debe ser recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación que cayó el diablo. Bien, entonces hay posibles alusiones a ello. Sin embargo, hay que distinguir que este Satanás, que es el que fue derrotado por Miguel y sus ángeles, tiene acceso al cielo. Por lo menos eso nos queda claro en Job de capítulo 1, versículos del 6 al 9, y en el 2 del 1 al 6, y en Zacarías 3, capítulo 3, versículo 1. Por otro lado, Miguel, a menudo, porque esa es la pregunta, ¿quién es Miguel? Pero para poder responder quién es Miguel, tenemos que responder primero quién es el demonio, quién es Satanás, quién es el diablo, que en este caso es vencido por Miguel y sus ángeles. Hay algunos grupos religiosos, dentro de ellos los testigos de Jehová, que creen que Miguel es Jesucristo. Están completamente equivocados. Miguel no es Jesucristo, Miguel no es el Mesías. Daniel 12:1, por ejemplo, lo presenta como el protector de Israel. También lo presenta como una suerte de mediador en el Targum de Daniel 6:2. Lo presenta por ejemplo, en Judas 9, en Judas capítulo 9, lo presenta como un intercesor angélico por el cuerpo de Moisés y también como un conductor de las tropas del cielo hacia la victoria sobre Satanás en el 25:41 de Mateo. Bien, entonces es claramente, completamente distinto. Debemos señalar que la lectura de Daniel 10, por ejemplo, Daniel 10, 16 y 18, se desprende que el Hijo del Hombre y Miguel no representan a la misma persona, debido a que el Hijo del Hombre le dice a Daniel que únicamente Miguel le ayuda. Esto en Daniel 10, 16, 21. Se puede entender que no son la misma persona. Es que es evidente, basta leerlo. Vamos a ello. Vamos a ello para que podamos ir justamente concluyendo nuestro estudio del día de hoy. Yo sé que son muchísimas las cosas que hemos platicado. Bien, Daniel, por ejemplo, aquí, Daniel 10, del 16 al 21. Vamos a ver cómo de una vez y por todas vamos a dejar claro que no son el mismo. Bien, y nos dice lo siguiente. De pronto alguien parecido a un hijo de hombre me tocó los labios. Entonces le dije al que estaba ante mí: Señor, esta visión me ha llenado de angustia y me ha dejado sin fuerzas. ¿Cómo va a poder hablar contigo este siervo tuyo si estoy completamente sin fuerzas y hasta me falta el aliento? Verso 18. Aquel que parecía un hijo de hombre me volvió a tocar, me dio nuevas fuerzas y me dijo: no tengas miedo ni te preocupes, Dios te ama, anímate y ten valor. Mientras me hablaba sentí que me había reanimado y dije: Señor, háblame, pues me has devuelto las fuerzas. Entonces me dijo: ¿sabes por qué he venido a verte? Porque ahora tengo que volver a luchar con el ángel príncipe de Persia. Y cuando haya terminado de luchar con él, vendrá el ángel príncipe de Grecia. Ahora voy a decirte lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos solo tengo la ayuda de Miguel, el ángel príncipe de Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo no hay forma de que puedan ser el mismo? No hay manera.
El ángel príncipe de Persia, el ángel príncipe de Grecia son demonios que están utilizando a los reinos de Persia y de Grecia como instrumentos para poder hacerle la guerra al pueblo de Dios, y Miguel representa justamente al príncipe de Israel, ¿vale? O sea, los ángeles como representantes que operan a través de instrumentos humanos. Pero en este caso, el Hijo del Hombre dice que Miguel es su ayuda y que Miguel es el príncipe de Israel. Muy bien, a propósito, por ejemplo, J.K. Bell y D.A. Carson nos presentan lo siguiente. En 12:7 se desarrolla la imagen del combate celestial entre Daniel y Miguel, y el Hijo del Hombre contra los ángeles malvados de Persia y Grecia, Daniel 10:13 y 21, ¿no? En Daniel, Miguel está estrechamente asociado con el Hijo del Hombre, ya que ambos se establecen como representantes celestiales de Israel. Es por eso por lo que se identifican como luchando juntos por Israel contra las fuerzas del mal en Daniel 10, 20 y 21. Las dos figuras no son el mismo ser celestial, ya que el de la semejanza del Hijo del Hombre en Daniel 10, 12 se distingue de Miguel. Es evidentísimo esto, es más que evidente, no son el mismo. Por alguna extraña razón, los testigos de Jehová siguen pensando que son el mismo. Es evidente que no son el mismo, basta leer Daniel 10, pero bueno, para ellos no es evidente, para nosotros sí, porque lo estamos revisando, lo estamos estudiando. Ahora bien, Daniel 12:8 nos presenta como el adversario, como el dragón, la serpiente antigua, Satanás, el engañador del mundo, es derrotado. Apocalipsis nos presenta que el adversario y sus fuerzas son plenamente derrotados. Lo interesante de todo esto es que Dragón y sus ángeles son arrojados hacia la tierra. Hay por ahí, por ejemplo, un erudito que es Lige, que advierte que Jesús de hecho narra este evento en Lucas 10:18. De hecho, nuestro Señor parece narrar este evento allí. Y en términos generales a Satanás se le conoce como el diablo, como el difamador, como el adversario. Por ejemplo, en Números 22:22, ¿no? Se conoce adversario, pero con otra connotación. En Números 22:22, al ángel del Señor se le conoce como adversario, se le menciona como adversario. Pero después pasa a ser un nombre propio para poder referirse al diablo, a el engañador del mundo. Bien, el mismo que es la serpiente antigua que engaña a nuestros padres en el Edén. Muy bien, entonces es importante cómo esto ocurre en el contexto que ocurre, porque, vean, gracias a esa caída, la muerte entra a la tierra, entra a la humanidad por medio del pecado. En Romanos 3:23 y 5:12 se explica esto. Y de hecho este tema es algo que repercute a la iglesia y que de hecho es la razón por la que la iglesia es perseguida. Bien, es interesante decir cómo el pecado entra a la humanidad por medio de esa serpiente antigua, luego cómo esa serpiente antigua es derrotada, cómo esto tiene implicaciones para la iglesia y luego cómo la iglesia es perseguida debido a esa derrota. Si bien es cierto que nosotros conformamos la iglesia y que somos pecadores y que por causa del pecado morimos, también es cierto que el Señor tiene un plan para esto. Y es la derrota final del enemigo. Es la derrota final de todas estas consecuencias que no prevalecerían, que no podrían contra la iglesia, que no la podrían destruir. Por eso el Señor preserva a su iglesia. Es importante por medio de esto distinguir que en Cristo somos más que vencedores. En Apocalipsis 12:7-9, queridos hermanos, Miguel se levanta para poder defender al remanente que será salvo. Esto es justamente salvos por gracia. Y se muestra justamente la conclusión, ¿no? El cumplimiento de la profecía de Daniel 12:11 con respecto a la abominación desoladora. Algo que también, reitero, está ya previsto en Mateo 24:34. Esto acerca del dragón ya lo estuvimos revisando, nada más nos basta comentar
que Grant Osborne expresa lo siguiente, ¿no? Hay 3 derrotas del dragón, ya lo vimos. El 12:1, ¿no? En el 12:5 el dragón se frustra porque no puede devorar al niño Jesús. En el 12:7 el dragón cae ante Miguel y sus ángeles. Y en el 12:8 el intento por destruir a la iglesia se ve frustrado. No puede, porque la iglesia es preservada. Entonces la derrota está cantadísima. Está más que cantada la derrota. No es posible. ¿Y cómo sabemos que la derrota del demonio también va a expresarse en última instancia con la victoria de la iglesia? Por nada más y nada menos que la doxología presente en Apocalipsis 12 del 10 al 12. Escuchemos lo siguiente. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Alégrense pues, cielos, y ustedes que viven en ellos. Pero hay de los que viven en la tierra y el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco, ha bajado contra ustedes lleno de furor. ¿Qué es la doxología? Ya es algo que hemos planteado anteriormente. Pues bien, vamos a citar el gran diccionario, el nuevo diccionario de la Biblia de Alfonso Lockhart. Que una doxología es una fórmula mediante la cual se alaba a Dios. Normalmente es una exhortación al ser humano para que el ser humano alabe al Señor. Y vemos doxologías en el Apocalipsis muy a menudo. Si se dan cuenta, los ancianos están lanzando sus doxologías, ¿no? En este sentido, estamos viendo a los ancianos en 4:11, en 7:12, en 11:17, en 12:11. Pero también vemos a los mártires cómo están lanzando sus doxologías. Por ejemplo, en 7:9 al 11, con un clamor de vindicación. En pocas palabras, en poquísimas palabras, el pueblo de Dios alaba. Y alaba reconociendo el poder, reconociendo la majestad, reconociendo la gloria, reconociendo el carácter de nuestro Señor, y eso es la doxología. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:3 encontramos una de las doxologías más bonitas y que de hecho cita Alfonso Lockhart. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vean, esto es importante porque se bendice a veces al Padre y al Hijo. Casi siempre al final de la fórmula se termina con las palabras por los siglos de los siglos y amén. Cada vez que nosotros hacemos ese eco de adoración, de reconocimiento al Señor, estamos lanzando una doxología a la que muy a menudo el Apocalipsis nos invita. Y más importante, ¿quiénes han vencido al dragón en este último momento? Nuestros hermanos. ¿Ven? Para Juan, la gran tribulación está próxima, queridos hermanos. No hay más. La gran tribulación está a desatarse inmediatamente. Resultado de la derrota del dragón en el cielo. Es resultado de la derrota del dragón en el cielo. Entonces, el dragón, reitero, sufre varias derrotas, pero la última, la más importante en este contexto de Apocalipsis 12, esta la sufre a manos de nuestros hermanos, quienes lo han vencido con 2 cosas: por la sangre del Cordero y por su perseverancia en el Evangelio, porque han sido sellados por el Espíritu Santo como garantía. A los que Él ha querido, los ve como vencedores. No todo el que le llame Señor, Señor, solo el que Él ha querido. Esos son los que ganarían, los que estarían destinados a vencer al dragón de manera definitiva y absoluta. Porque si bien es cierto que el Señor lo haría con su segunda venida, y lo hará con su segunda venida, día a día nos hace vencer ese dragón
por dos razones: por su sangre derramada en la cruz y por nuestra perseverancia en el Evangelio. Solo a quienes Él ha querido, los que dan testimonio, porque son verdaderos discípulos, verdaderos discípulos. El diablo ya no tiene de qué acusarlos, queridos hermanos. Ya no hay manera de que el demonio los acuse, de que los presente como culpables, porque el Señor los ha elegido, porque el Señor los ha seleccionado y los ha hecho vencedores. Pues bien, queridos hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento de nuestra exposición, esperando que pues este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Esa es nuestra oración y deseamos que el Señor les bendiga ricamente.